Uno de los tres países más complicados, lamentablemente, por esta pandemia, por el coronavirus, sin duda es Brasil. Vamos a hablar rápidamente con Patricio de la Barra, él es colega, está en Brasil, porque en Brasil hay dos vacunas que por lo menos se aprobaron y comenzaron con la vacunación. Patricio, muy buen día, todo el equipo de Primera Edición te saluda. Hola, muy buenos días, Sofía. Sí, efectivamente, hoy, en estos precisos instantes, el ministro de Salud se reúne con los gobernadores de estados e inicia oficialmente el periodo de vacunación en todo el país. Son aproximadamente 6 millones de vacunas que serán distribuidas por todos los estados para que los primeros beneficiados, que son los de la línea de frente, trabajadores de la salud, indígenas y algunas otras personas vulnerables, comiencen a recibir ya las primeras dosis de la vacuna Sinovac, que es procedente de China, y esperan que puedan venir también 2 millones de vacunas desde la India. Esto está bastante atrasado, de manera que por el momento la Anvisa ha permitido que estas dos vacunas sean utilizadas en forma emergencial, pero la de Oxford, AstraZeneca, que está siendo fabricada en China, se va a demorar un poco. Por lo menos ahora Brasil ya comienza, y comenzó ayer en forma extraoficial, pero hoy en forma oficial comienza la distribución de vacunas en todo el país. Esto llega en un momento en que ha crecido mucho el número de víctimas fatales y también el número de contagiados acá en el país. Patricio, ¿por qué no se aplica la vacuna rusa? Digo, porque todavía no se terminó la fase 3. Digo, comenzamos en la Argentina, pero Brasil la va a fabricar o ya la está fabricando, pero la exporta y sin embargo no la aplica para su comunidad. No, no la está exportando, ni tampoco se ha dado la autorización ni emergencial de la vacuna que fue solicitada. La vacuna Sputnik V fue solicitada para que la Anvisa la apruebe, pero faltaron una serie de documentos, tal como estaba ocurriendo con la vacuna de la Sinovac, que demoró aproximadamente 10 días. Ellos solicitaron el registro, se va a realizar y se va a fabricar esta vacuna en 2 estados acá en Brasil. Uno de ellos es Bahía y Paraná. Y también se va a exportar, igual que la Sinovac, que es una vacuna que se está comenzando a fabricar también en 1 millón de dosis por día, y así como de aquí a pocos días más la vacuna de la Oxford, que está siendo fabricada ahí en Río de Janeiro, en el laboratorio de la Fiocruz, Fundación Osvaldo Cruz, también podrá estar a disposición de los brasileños y ser exportada. Patricio, ¿qué es lo que está pasando con la temporada? Sabemos que hay varias zonas que están siendo muy restringidas. ¿Qué pasa con los turistas? ¿Cómo se comportan? Bueno, los turistas en estos momentos también, al igual que todos los brasileños, están siendo víctimas de la politización de lo que ha ocurrido acá en Brasil. En estos momentos vemos que hay una serie de disparidad entre los gobernadores de estados, los municipios y también el gobierno central. De manera que están siendo víctimas, ¿por qué? Porque los estados y municipios tienen la autonomía para determinar la apertura o cierre de las playas o de los balnearios, en algunos casos del sector litoral. Se está aceptando la venida de los turistas acá al Brasil desde que traigan un certificado del PCR negativo, y que pueden tenerlo 72 horas antes, ellos pueden ingresar. Ese es el único requisito. ¿El PCR negativo 72 horas antes es el único requisito o también algo más? ¿Seguro COVID? No, es el único, por ahora es el único requisito. Ni siquiera se está pidiendo el vínculo con una agencia o con alguna de estas organizaciones de salud que se había implantado acá. Es decir, tú tenías que traer un certificado con alguna de estas empresas de salud para que pueda ser atendido. Ni siquiera eso se está solicitando. Solamente el ingreso de los turistas a través de un PCR negativo. Es la única que se está solicitando ahora. Se han suspendido los vuelos, por ejemplo, con el Reino Unido, se han suspendido vuelos con algunos otros países que están con problemas más serios, pero en general los turistas están llegando, muy pocos turistas, se ve aproximadamente el 40% de los turistas que se esperaban están llegando acá a Brasil en este periodo de pandemia. Algunas playas se ha visto que han habido superpoblaciones, aglomeraciones y personas no utilizando el barbijo, pero eso depende de cada municipio. Si cada municipio aplica sus propias reglas y multa o inclusive hasta ha llevado detenido a algunos turistas que han hecho un poco, turistas nacionales y extranjeros que se han aglomerado en algunas playas. De manera que la situación acá, como te decía, está todo siendo
politizado. Cada uno toma sus propias determinaciones, hace lo que estima conveniente en función de que, claro, de paralizar un poco esta diseminación del virus y esta segunda cepa que ya comienza a ser, ¿cómo se va a aparecer en diversos estados? ¿Sí? La situación es crítica en alguna de las zonas, por ejemplo en Manaos, por lo que uno lee, la situación es caótica, con gente que no tiene acceso ni siquiera a un respirador. Y también se habló de la situación de que Venezuela, país con el que está enemistado Brasil en términos, digamos, de relaciones diplomáticas, le enviara incluso algunos tubos de oxígeno. ¿Cómo está la situación allí y si ha dicho algo Bolsonaro en relación a esto en las últimas horas? Bueno, lamentablemente Manaos es una de las zonas más afectadas. La región ha tenido en estos últimos momentos, en estos últimos días, un promedio de 200 muertes por día aproximadamente. Está faltando oxígeno, cilindros de oxígeno. Esto fue una medida también adoptada por algunas empresas. La White Martin, por ejemplo, que fabrica en Venezuela, estaría trayendo cilindros desde Venezuela para acá, pero ya hubo una ayuda muy importante de los estados y también del propio gobierno central para suplir estos cilindros ahí en Manaos. Es una situación caótica la que se observa porque el caos llega también a la parte sanitaria y también a la parte funeraria ahí en Manaos. Lamentablemente también problemas políticos, de trasfondo político ahí entre el gobernador, el ex gobernador, el actual prefecto y el ex prefecto. No se entienden y esto, bueno, la población lo sufre, ¿no? Claro que sí. Patricio, ¿y qué pasa? Porque muchas veces nos olvidamos de preguntar todo el tiempo, porque quienes estuvieron en la primera línea de batalla son los médicos, los terapistas. ¿Cómo está la ocupación en cuanto a los hospitales? ¿Cómo viene siendo la atención? Teniendo en cuenta que son el tercer país más complicado con el COVID, que tienen más de 210.000 muertos. La verdad que las cifras son altísimas. Exactamente, yo creo que las cifras son la segunda después de los Estados Unidos. En estos momentos tenemos serios problemas en algunos estados donde ya la capacidad de atendimiento de los hospitales, principalmente aquellos que ofrecían toda esta ayuda o la colaboración para su sistema único de salud, ya están completamente colapsados. Es decir, en Manaos, por ejemplo, ya no hay una cama, están llevando a los enfermos más graves a otros estados, a otras ciudades, los están sacando de ahí. Han llegado, por ejemplo, 60 menores que fueron distribuidos entre Brasilia, recién nacidos inclusive, que estaban con problemas de recibir oxígeno. Sí. Y hoy vemos, por ejemplo, escenas que son dramáticas y terribles, de parientes que están, no sé cómo se dice, abanar, es decir, le están dando un poco de aire a sus parientes que están en una sala de espera en la cual todavía ni siquiera le han dado un lecho. Es decir, son escenas dramáticas ahí en Manaos, principalmente en Tocantins, donde ha crecido mucho, y también en Amazonas en general, donde ha crecido mucho la diseminación del virus. Claro. De manera que la situación en esos estados es muy dramática ahora. Es importante destacar que el gobierno central, el ministro de Salud, se está en estos momentos movilizando y está yendo en ayuda de los más perjudicados. Lamentablemente no se cuenta con la ayuda de Jair Bolsonaro, que todavía no ha entendido el papel que debe representar, provoca aglomeraciones y la verdad es que crea un clima bastante complicado ahí en su disputa electoral con el gobernador del estado de São Paulo. Sí, se entiende la situación. Y, digamos, el propio Bolsonaro lo dijo hace días, Brasil está quebrado y yo no puedo hacer más nada. Así que realmente es una situación de impotencia muy fuerte. Te agradezco el contacto y volveremos a convocarte. Ok, abrazo. Gustavo, muchas muy buenos días gracias a todos ustedes ahí.